En el año 2016 se firmó el decreto único reglamentario 1625 y desde antes de que se firmara el decreto, pues entonces se venía en la construcción por acuerdos internacionales que tiene nuestro país. Básicamente ustedes saben que nosotros somos parte de la OCDE y por compromisos con la OCDE, pues se tenía que meterse el país en todo este cuento de los documentos electrónicos, porque hace rato ya se tiene en el país algo que se llama una ruta electrónica, y no solamente para documentos de tipo tributario, sino también para otros tipos de documentos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen del campo de la salud. Ustedes, por ejemplo, ven que ya los médicos, toda esa parte de la salud, ya los obligan también a que los RIF son las historias clínicas, ¿cierto? Para no ponerme a meterle más cuento. Los RIF son las historias clínicas y ellos antes hacían eso muy manualmente. Eso ya también tiene que ser electrónico y lo más chistoso del tema es que ellos tienen ya que enviar los RIF electrónicos junto con facturas electrónicas unidas para que el Ministerio de Salud le dé algo a ellos que llama el CUV, que es el Código Único de Validación. Entonces, y no solamente en esto, sino que si ustedes van a mirar otras entidades públicas, ellos también tienen que estar implementando otro tipo de documentos electrónicos. Entonces, a partir del decreto único reglamentario 1625, que usted sabe que a lo largo de todos esos días, del 2016 para acá que se firmó ese decreto, se han tenido unas actualizaciones, porque ese decreto, pues todo es cambiante, ¿cierto? La vida normalmente, pues todo cambia. Entonces, eso también tiene que sufrir unas modificaciones, así como las resoluciones que han dado vida a todo el proyecto de factura electrónica. Antes teníamos la resolución 12, ¿cierto? Que era factura sin validación previa. Eso en el año 2018, básicamente, pues no es que haya colapsado, sino que ustedes saben que en nuestro país las normas son muy cambiantes y cada que hay cambio de mandatario, entonces un ejecutivo puede hacer 3 o durante los 4 años que está, hace 4 reformas tributarias, ¿cierto? Y eso hace entonces de que todo también pues vaya teniendo sus transformaciones. Entonces, en el año 2018, esa resolución 12 que se tenía antes, que era facturas sin validación previa, entonces avanzó a raíz de la siguiente ley, ¿cierto? Eh, a a la factura con validación previa, que es la resolución 042, que esa resolución pasa algo especial con ella porque no ha sido del todo derogada, ¿ok? ¿Por qué? Porque con la entrada en vigencia de los documentos equivalentes electrónicos, la DIAN en el año 2023 firmó la resolución 165 y la resolución 165 inclusive ella misma lo menciona por ahí en su último artículo, que todos los casos que hayan nacido a raíz de la resolución 042 seguirán siendo vigentes aplicando esa normatividad de esa resolución. Por eso es que esa resolución pues todavía no es que haya sido derogada del totazo por la 165, pero para todos los casos la vigente hoy en día es la resolución 165 en cuanto a lo que tiene que ver con factura electrónica. Aquí les voy a hablar un poco acerca primero para que ustedes entiendan bien cómo funciona todo este tema del sistema de facturación, porque el sistema de facturación pues funciona como un ecosistema, ¿cierto? Un ecosistema donde él se alimenta de diferentes documentos o otros sistemas que ya existen. Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema de facturación. El sistema de facturación aquí en Colombia, de acuerdo al decreto 358, ¿cierto? Ese decreto es de la función pública, dice que en Colombia tenemos dos sistemas de facturación. Hay un sistema de facturación que se llama factura de venta y otro sistema de facturación que se llaman documentos equivalentes. Esos son sistemas diferentes. No es lo mismo yo decir factura a decir documento equivalente. En ellos teóricamente hay unas diferencias muy sustanciales. ¿Listo? Entonces, ambos sistemas de facturación convergen acá en este sistema de factura electrónica. Porque si al comienzo solamente hablábamos de factura electrónica porque era una plataforma que se había diseñado exclusivamente para ella.
pero como por esa ruta que yo les vengo mencionando de documentos electrónicos, eso tiene que ampliarse. Entonces, esa plataforma que inicialmente se hizo con un préstamo que la nación adquirió en ese tiempo, ¿cierto? Entonces se contrató a la compañía Microsoft para que ellos desarrollaran esta plataforma y esta plataforma está desarrollada con tecnología moderna porque muchos hay veces piensan que este es un sistema arcaico, no, este sistema es nuevo relativamente. Este sistema está desarrollado con una arquitectura de Microsoft que se llama Azure Red. Esa tecnología Azure Red está desarrollada en tecnología basada en la nube, ¿cierto? O sea que todo se encuentra con computación, con data centers, con servidores que se encuentran en la nube. Cuando uno hace referencia a la nube, hace referencia al Internet, ¿ok? ¿Listo? No quiere decir que es que eso esté por allá arriba, porque realmente los data centers están físicos. Es más, ustedes van a Vitama, Boyacá, y allá hay una ciudadela de data centers, ¿cierto? Entonces están los de Amazon, sí, hay varios, entonces, pero cuando uno hace referencia a esa palabra, la nube, pues quiere decir que hablas de Internet. Entonces, estos sistemas convergen y alimentan también este sistema de facturación, ¿listo? Este sistema de facturación de factura de venta lo componen dos elementos, que es la factura electrónica y la factura de talonario o papel, ¿ok? Estos son los dos elementos que componen la factura de venta. Recordemos que una factura, es que las facturas son tan complejas porque fíjense que una factura está compuesta por dos elementos. La parte fiscal, donde quien controla es la DIAN, y la parte comercial, donde quien controla es el Código del Comercio, o sea, el MINSI, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, por eso es que las facturas son tan complejas. Y por eso ahorita cuando vamos a llegar a la parte de los eventos, ustedes van a ver que hay unas reglas que son de la DIAN y otras reglas que son del MINSI, porque una factura está compuesta por esas dos partes. Eh, bueno, aquí recordemos que la factura de talonario o papel, ustedes saben que las normas son interpretativas, ¿no? Son interpretativas. Porque cuando la norma me dice que factura de talonario o papel, pues no me está diciendo que eso solamente se utiliza en ciertos casos, porque por regla general todo se tiene que facturar electrónicamente. La factura de talonario o papel solamente entra a ser protagonista cuando solamente en dos escenarios. Cuando estoy en algo que se llama un inconveniente de tipo tecnológico, ¿cierto? Ese inconveniente de tipo tecnológico puede ser por parte de la DIAN, eso ahorita lo vamos a ver más a fondo, o parte del proveedor de servicios o el que esté generando la factura. O el otro escenario es cuando es una empresa nueva o un contribuyente que apenas adquiere la obligación de ser facturador electrónico. Entonces, solamente son en esos dos escenarios cuando yo puedo utilizar esta factura de talonario o papel. Y también para todo lo que tiene que ver con objetos comerciales, tributarios y contables, existen otros documentos, soportes electrónicos, que es el documento soporte con no obligados a expedir factura, documento equivalente, ¿cierto? El documento soporte de pago de nómina electrónica y vienen otros documentos que se han demorado por cambios en la normatividad, pero ya se tiene casi que listo, por ejemplo, los certificados de retenciones para que sean electrónicos. En cualquier momentico ya les van a anunciar eso y van a anunciar, por ejemplo, que los manifiestos de importación también van a ser electrónicos, porque ya pues inclusive para que las mercancías salgan de los puertos, ellos tienen que soportar esa salida de mercancías con facturas electrónicas. ¿Listo? Porque si no, allá en la operación aduanera les van a retener el contenedor que tiene la mercancía. Entonces, todas estas cosas tienen que ir de la mano. Otra plataforma también no menos importante que hacen parte de este sistema es esta plataforma que se llama Radian, que antes se conocía como Refel, que era administrada por el MINSI, ¿cierto? Pero este Radian es una plataforma solamente de registro, consulta y trazabilidad. O sea, es como, por ejemplo, cuando ustedes compran un vehículo. O sea, ustedes lo negocian directamente con la persona interesada, pero es obligatorio registrar eso en tránsito. Entonces, aquí sucede lo mismo. Todos los que vayan a hacer
factoring, pues usted lo hace con su cliente con el que vaya a negociar esa factura, pero es obligatorio registrar eso en el Radian, pero este Radian, en el Radian solamente circulan todas las facturas que se mueven en nuestro territorio nacional, ¿okay? Solamente lo que se mueve acá para fines de hacer factoring, no más. O sea, esto de Radian es para hacer factoring y allí solamente van facturas electrónicas como título valor, ¿cierto? Que ya tengan que tengan esa connotación y ahorita vamos a ver cómo una factura electrónica se convierte en título valor para efectos de Radian. Porque en sí, de acuerdo a las normas comerciales, una factura ya es un título valor, ¿ok? Pero para cuestiones de Radian es otra connotación la que se tiene allí. ¿Listo? Este ya es el marco normativo del sistema de factura electrónica, decreto único reglamentario 1625, resolución 165. Estas son las normas para factura electrónica, para documento soporte de nómina electrónica, documento con no obligados, Radian, documento equivalente electrónico. ¿Ok? Eso es como el marco normativo y esto pues me trae quiénes son los sujetos, requisitos, calendarios, condiciones, eh, normatividad, todo lo que tiene que tener consigo cada uno de estos documentos que se están generando por parte de la entidad recaudadora, que es la DIAN, ¿cierto? De la administración. Vamos entonces acá con los aspectos técnicos comunes. Cuando hablo de documentos electrónicos, estoy hablando de facturas, de notas, de acuses, de nóminas, de documentos con no obligados, de documentos equivalentes electrónicos. Cuando yo hablo de documentos electrónicos, estoy hablando de todo ese universo, ¿ok? Todos tienen unos aspectos técnicos comunes y es que todos están desarrollados en lenguaje de marcado de etiquetas. De esta parte no les voy a explicar mucho porque ustedes quedan ciertos sanos. Pero esto es un estándar internacional que la DIAN no se lo inventó, ¿ok? Estos son requisitos que, pues, por acuerdo, como el de la OCDE, todos tienen que estar, todos los que trabajan documentos electrónicos tienen que estar desarrollados en esto. Aparte de que todos los documentos están desarrollados en este lenguaje de marcado de etiquetas, está embebido dentro de este lenguaje, embebido es que está dentro de él otro lenguaje que es el lenguaje universal de negocios, que es el VL, ¿cierto? Estos son protocolos que cuando se transmiten los documentos, los sistemas tienen que saberlos interpretar, por eso existe un anexo técnico, ¿ok? Todos tienen que tener un certificado de firma digital, que estos certificados los expiden entidades autorizadas, ¿cierto? La DIAN no es una entidad autorizada para emitir certificados digitales, por eso la DIAN no emite ese tipo de certificados, ¿ok? Y cuando tenemos estos elementos XML, VL y firma, entonces la DIAN da la validación. Fíjese que yo le hablaba ahorita a Diego, porque Diego me hacía una pregunta muy concreta y yo le decía es que hay que tener un especial cuidado porque tanto el código CUFE, que es un código alfanumérico, ¿cierto? Que se da por un algoritmo que es un algoritmo que es el chat 384. Cuando se conjuga ese algoritmo, que hay acá dentro del XML con el que hay en el certificado de firma digital, se genera ese código que se llama CUFE para facturas, CUNE para nómina, CUDE para documento equivalente, ¿cierto? Depende del documento, así se llama, así será el nombre del código. Este, es, este código mire que lo da, aquí todavía no está el código. Este código lo da el mismo software del facturador, no lo da la DIAN. El código QR, que es un código de respuesta rápida, ese código lo da el mismo software con el que ustedes están generando los documentos electrónicos. Ese código tampoco lo da la DIAN, ¿cierto? Por eso muchas veces es tan importante lo que les voy a mostrar ahorita, porque ustedes pueden ver una representación gráfica o pueden ver un XML, ¿cierto?
Y ustedes pueden ver que el XML tiene el código QFE y pueden ver que dentro del XML esté la firma y pueden ver de que el XML tenga ya el esquema del código QR, pero si no tiene la validación de la DIAN, pues ahí no hay nada todavía. ¿Listo? No hay nada todavía. ¿Por qué? Porque es que ustedes están seguros es cuando ya aquí, cuando la DIAN haya dado la validación, la validación, porque los otros elementos los da el mismo software con el que se está generando el documento, pero la validación sí lo dan servidores que están en la nube, ¿cierto? Cuando el documento viaja allá, la DIAN revisa y valida y lo devuelve con la misma estructura que lo enviaron, pero ya con otro campo adicional que es la validación. Ahora, todos los documentos arrojan un código, ¿cierto? El código CUF, el código CUNE. Si yo quiero validar ese documento, pues simplemente me voy a la página de la DIAN o copio esta dirección, de, este URL, esta dirección, o en la página de la DIAN voy y busco donde dice facturando electrónicamente. Y ahí en facturando electrónicamente, pues yo simplemente cuando él me abre me despliega esta ventana, vengo y le doy aquí donde dice buscar documento, ese código CUFE o CUNE, lo pego acá. Normalmente hoy en día la página por acá en la parte inferior derecha de las pantallas me está mostrando una validación que es un chulito. Si yo no espero a que la página cargue ese chulito, si yo le doy buscar, él me va a generar un error. Si yo dejo que el chulito que por acá, que aparece por acá, si aquí no se alcanza a ver, se active, yo le doy buscar y él ya me manda acá a esta página donde yo puedo mirar si la factura fue validada, si no ha sido validada. Es que muchos llegan, no, es que no sé si la factura tiene eventos, no, vayan acá y acá les muestra si tiene eventos o no tiene eventos. Esta, por ejemplo, aquí esta consulta era una factura que no tiene eventos asociados. Pero si ustedes tienen por ahí una factura que tenga eventos y quieren, las muestro y ve que aquí les aparecen los eventos que debe de tener. ¿Listo? Si tiene eventos, él me los va a mostrar acá. Inclusive por acá, este es un pantallazo que tomé en una versión de prueba, por acá me va a salir la opción para yo descargar el PDF o la representación gráfica de cualquier documento, ¿cierto? Electrónico que yo esté consultando. ¿Listo? Pero por acá ustedes se van a dar cuenta esa factura, qué eventos tiene, si fue validada, no fue validada, qué errores puede tener la factura al momento en que la DIAN la validó, porque recordemos que cuando la DIAN hace validaciones, se validan aproximadamente 264 reglas, hay unas que son obligatorias, otras que son opcionales. Pero acá él me las muestra con notificación. Cuando con notificación, no quiere decir que la factura esté mala. La factura pasó, todo está bien, sino que él acá le está haciendo como mire, revise esta partecita porque aquí de pronto hay algo. Él la deja pasar. La factura está validada y está ok. Pero aquí lo que él está diciendo es, revise aquí porque de pronto aquí se te fue un número de más, una letra de más, una letra de menos, hay algún, bueno, X, Y cosas pueden pasar, pero la factura ha pasado, ¿ok? Ahí pueden ustedes ver y esto es lo que hace parte del sistema de la factura electrónica, donde yo no solamente puedo consultar aquí una factura, sino que puedo consultar cualquier documento electrónico con ese código. No solamente facturas, sino cualquier tipo de documento electrónico. Y por eso esto es el sistema de factura electrónica. Acá lo podemos consultar, ¿ok? Ya, ya pasando del sistema de la factura electrónica, creo que lo han entendido, ¿cierto? Para que ya desarrollemos ya lo que tiene que ver con la factura electrónica de venta. Y el marco normativo, pues, está básicamente dado en la resolución 165. Hace poquitico salió una resolución, pero modificando tres artículos, ¿cierto? La resolución 208. Y eh, pero básicamente es esta 165 la factura, como la mamá del marco normativo para
factura electrónica, ¿ok? Para factura electrónica. ¿Listo? Entonces acá me habla de los sistemas vigentes, de los obligados, no obligados, calendarios, modos de operación, factura para el adquiriente, condiciones técnicas, requisitos, documentos equivalentes. Bueno, esto es lo que viene dentro de la resolución 165. ¿Okay? Acá tenemos básicamente la definición de qué es una factura electrónica. Sigue, o sea, la definición es la misma de ayer, de antier, la que siempre ha existido, con la única diferencia, pues, que hoy en día una factura electrónica nace de un sistema computacional, pero tiene que tener unas características, como la que vimos ahorita, que es XML y VL, ¿ok? Eso es, pero sigue siendo el mismo documento que me soporta la venta o la compra de un servicio. Eso es una factura electrónica. Ella nace, pues, del artículo 615 del Estatuto Tributario. De allí es donde nace, pues, la obligación formal de facturar y se factura es de forma electrónica porque pues acá como tal el artículo 615 del Estatuto Tributario pues no me expresa específicamente que es electrónica, ¿no? No me lo está expresando. Pero de acuerdo a las normas vigentes y concordantes que tenemos hoy en día, esa factura tiene que ser electrónica. Por eso, aquí también es importante recalcar lo que con Gustavo ahorita, con Diego aclaramos ahorita, porque es que cuando usted ahí sigue en el artículo 616, 617, empieza a encontrar requisitos de facturas y de pronto aquí hay unos que no están en el artículo 11 de la resolución 165 y siguientes, porque no solamente en el artículo 11 hay requisitos, sino que para los demás documentos, en los siguientes artículos hay más requisitos. Pero entonces, esos de allá son tomados de acá y la resolución los termina de complementar. Entonces, siempre tomemos los que están en la resolución, porque si usted le dice al auditor de pronto en alguna verificación que es que están de acuerdo al artículo 615, él le va a decir, ah, pero es que la norma es complementaria con la resolución. Entonces tienes que irte a la resolución. ¿Ok? Usted revisa la resolución, dice, por ejemplo, en la parte de los requisitos de la representación gráfica, pues que con excepción, él le menciona los numerales y los numerales a los que hace referencia es que, por ejemplo, la firma no puede estar en una representación gráfica, porque si una firma digital fácilmente puede tener, claro, eso es una chorrera porque son como 200 y pico de caracteres. Entonces no tiene pues allí como concordancia de que esté dentro de una representación. Esa no está, ¿ok? Este ya es el modelo, un modelo de una factura electrónica para que ustedes lo entiendan bien. Fíjense. Sí o sí se tienen que presentar 5 momentos. ¿Ok? La generación, que es cuando el comprador se arrima donde el que genera la factura, entonces el que hace la factura la generación. Transmisión, entonces el que genera la factura la transmite. ¿A dónde? A la DIAN. Esa es la transmisión. La tercera es la validación. ¿Por qué? Porque los servidores que están en la nube empiezan a revisar las reglas de validación. Si todo está bien, él la deja pasar. Si no está mal, si está mal, la devuelve sin validar. ¿Ok? Cuando la devuelve sin validar, el consecutivo no se consume. El consecutivo de numeración, pues, no se consume. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué la DIAN valida facturas que no tienen el lleno de todos los requisitos? Ah, bueno, listo. No, por eso le digo yo, eso está condensado en el anexo técnico versión 1.9 que hace parte de la resolución 165. Pues el anexo técnico es bastante extenso, ¿ok? Pero el anexo técnico es donde están las reglas de juego, cómo tienen que ir conformados los campos de los XML y allí se establecen aproximadamente 264 reglas de validación. Hay unas reglas que son obligatorias, por ejemplo, el rango de numeración es obligatorio. Si el rango de numeración no se tiene, la factura automáticamente es rechazada.
¿cierto? El NID es una regla que es obligatoria tenerla, pero si el NID va con equivocación, pues el sistema no la va a detectar, la deja pasar. ¿Listo? Entonces, hay reglas que son obligatorias y hay reglas que son opcionales. ¿Cómo? Lo que pasa es que ese DID se puede corregir. ¿Usted cómo corrige facturas electrónicas? Con notas electrónicas, que son las únicas que pueden afectar facturas o documentos electrónicos. ¿Listo? Para este caso, las facturas solamente pueden ser afectadas con notas crédito o débito. Y ojo, una nota crédito no corrige una nota débito ni viceversa. Ni viceversa. Las notas electrónicas crédito débito solamente afectan la factura, no se afectan entre ellas. Para esos casos, el último documento generado va a ser el último documento válido para la DIAN. Es como, por ejemplo, cuando ustedes presentan declaraciones de renta. Si la declaración o cualquier declaración, si tiene una corrección, la última modificación es la válida para la DIAN. ¿Listo? Así funciona esto. A las únicas facturas que se les pueden hacer eventos son facturas a crédito. ¿Listo? Si por X o Y circunstancia una factura se le dieron los acuses, ¿listo? Entonces, y lo que pasa es que el sistema lo hace es por cuestiones, porque si esa factura se supone que fue a crédito, no ha sido pagada, esa factura puede negociarse. Y si la factura se puede negociar, ¿cierto? Y ya la factura tanto tiene unas validaciones por parte de la DIAN, quiere decir que esa factura pues ya no se podrá modificar con una nota de débito crédito, porque usted podría tirársele el negocio a alguien o podría estar defraudándolo. ¿Sí me entiende? Porque si es una factura que yo la negocio, la voy a negociar en Radian, ¿cierto? Y resulta que yo la negocié, pero cuando ya la negocié, yo llegué y le disminuí el valor. Entonces, eso, por eso es que el sistema lo bloquea para no poder hacerle, después de que tenga esas aceptaciones, una nota crédito o débito. Pero allí es donde la norma comercial actúa. Y por eso la norma permite ya generar notas débito o crédito no referenciadas a factura, que ya inclusive la resolución 165 habla de eso, porque antes en la 42 no hablaba, ¿cierto? Y esas notas sin referencia, pues sí tienen que tener específicamente claro el periodo y lo que se está afectando. ¿Ok? Eso es. Podría ser una debilidad porque cuando uno desarrolla un sistema, la plataforma es robusta, la programación es diferente, ¿no? La plataforma donde ya funciona es Azure, ¿cierto? Es como por decir acá, la plataforma es este salón. ¿Quién entra acá? Pues los que Diego diga. Pero si de pronto Diego dejó la puerta medio abierta y entró otra persona y no se dio cuenta, a ver, en teoría uno podría considerarla como una debilidad del sistema. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla, cuando uno programa, uno puede colocar banderas y esa bandera me va a bloquear algo que no permita pasarse. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Esta es la plataforma del sistema de factura electrónica. Este es el MUISCA. Son plataformas aparte. Por eso es que cuando, no sé si ustedes no han notado, que cuando usted autoriza un rango de numeración en el MUISCA, tiene que esperar por ahí una mínimo 2 horas, normalmente en 3 horas, que de aquí del MUISCA, ¡pac!, me base a que la plataforma de factura electrónica. Es que esa es la razón. ¿Cómo? Se está trabajando en reemplazar el MUISCA. Es que eso es lo, es eso, ¿sí? Porque si como hoy en día hablamos de factura electrónica con validación previa,
ese término validación previa quiere decir que la factura es en tiempo real. Por eso es que el funcionario, y cuando nosotros vamos a las visitas y nosotros llegamos a los establecimientos y ¡pam! Estas facturas, esto porque está aquí en remisión. Ah, porque es que cuando se termina la jornada, la, la, ah, ah, el modelo es validación previa, es tiempo real. Quiere decir que la factura que se genera cuando se da el negocio, se tiene que generar la factura y esa factura viaja en tiempo real. En tiempo real. Y eso, por eso es que la validación tiene que estar, tiene que tener la misma fecha y casi que la misma hora por segundo. Se diferencia la validación con la de la transmisión. ¿Sí me entiende? Es por eso. Porque antes, con el anterior anexo técnico, que era la versión 1.8, se permitía que inclusive 10 días antes, 10 días después, se pudiera facturar con fechas diferentes. Y la DIAN no colocaba problema entre la fecha de generación con la fecha de validación. La fecha, y la verdad lo importante es la fecha de la validación. Lo que pasa es que recordemos que es que las remisiones no son facturas. Las remisiones simplemente es un documento de control interno que se maneja durante la negociación para tener como una trazabilidad de esa negociación. Las facturas tienen unos campos que son opcionales también y se pueden incluir las órdenes de compra, pero eso no es obligatorio que usted lo tenga que se tenga que poner allí. Son campos simplemente que son campos opcionales, ¿cierto? Ahora, pues después de haberse dado el negocio, la factura tiene que, la factura, la mercancía en teoría tendría que entregarse con la factura, no con una remisión como tal, porque la remisión es simplemente como el origen de lo que se vaya a negociar para en base a ella generar la factura. Es eso. Buenos días. Claro, en un puesto de control, si usted no tiene la factura y no que presenta remisiones, pues la factura se la van la mercancía la van a decomisar. ¿Alguien por allí iba a hacer otra pregunta? Sí, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. De pronto, cuando la factura no tiene, cuando está validada por la DIAN, pero la representación gráfica no tiene las mismas condiciones relacionadas en el artículo 11 de la 165, igual la factura es válida o, No, lo que por pasa es que ejemplo, tienen que tener en cuenta que, o sea, la norma, y la norma es bien específica en esa parte porque la norma dice que la factura electrónica validada previamente por la DIAN no se exceptúa de cualquier control fiscalizador que la DIAN le pueda hacer a ella. ¿Ok? Entonces, pues una factura tiene que cumplir con todos los requisitos como lo establece ese artículo. Inclusive la misma norma dice que los sistemas electrónicos con que se generan las facturas pues tienen que tener correlación eh, y comunicación tanto entre la parte con lo que se está facturando, con lo, con lo tributario, con lo contable, porque si la DIAN quiere ir a hacer una facturación, pues una cosa tiene que coincidir con la otra. en Ah, ese caso, cuando en el anexo técnico que dice, habla de fecha de emisión de las facturas, ¿sería válido para la DIAN cuando diga fecha de emisión o tiene que decir fecha de generación? eh, lo que pasa es que allí ya son conceptos, ¿ok? En el anexo técnico dice fecha de generación, no de emisión, sino de generación. No, en el Para anexo que técnico dice evite, fecha de emisión. para evitar interpretaciones, pues yo lo que siempre recomiendo es hágalo tal como lo dice el anexo técnico.
Exactamente. Y Sí, validación, sí. en ese caso, pero el anexo técnico 1.9 dice fecha de emisión. De emisión. Sí, ¿De y la emisión o de generación? no, la resolución dice fecha de generación. El anexo dice emisión. Entonces hágalo como dice el anexo técnico, fecha de emisión. Sí, o sea, como lo digo, ¿cómo es que el anexo técnico? Eso es muy extenso, son como 400 y pico de páginas. O puedo tomar las dos. Porque qué, o sea, ¿cuál me salto? ¿La resolución o el anexo? Lo que pasa es que el anexo hace parte integral de la resolución. O sea, para mí pueden ser válidas Si las las dos dos están formas. allí, sí sería. Lo que pasa es que yo te lo digo porque yo siempre he visto, inclusive en la representación gráfica que genera el software de la DIAN, dices fecha de generación. Hmm. Dice fecha de generación y dice fecha de validación. Sí, pero el anexo técnico dice fecha de emisión. Entonces, como tenemos esa duda, ¿a cuál le hacemos caso? ¿Al anexo técnico 1.9 o a la resolución 165? Lo que pasa es que si yo no, pues me tocaría que ponerme a revisar el anexo técnico ahorita. Pero si en uno dice generación y en otro dice emisión, no vas a tener ningún inconveniente porque es que la prueba la tenés allí a la mano. Tú le dices al auditor, mire, si acá dice validación, ve emisión y acá dice generación. La misma resolución me permite utilizar cualquiera de los dos conceptos. No te van a colocar ningún tipo de inconveniente allí. ¿Sí? ¿No dice generación? ¿Usted tiene uno allí? Ah, entonces esa es. Venga, yo la miro. O lo otro, dígale al proveedor, al facturador, coloque fecha de generación o emisión. Ahí supuestamente son sinónimos. Exacto. Decirle al proveedor, colóqueme fecha de emisión y o generación. Ah, lo que pasa es que, mire, vea, aquí es bien importante hacer la claridad, ¿no? Lógicamente, esta representación gráfica que ella me está mostrando está generada por la solución de la DIAN, pero el XML es generado por proveedor tecnológico. El sistema simplemente imprime lo que el proveedor le está enviando, ¿ok? Pero esta como tal no es una factura que nazca de la solución gratuita de la DIAN. Es eso. Emisión. Son sinónimos. Por eso es que la resolución no tiene, allí no hay ningún inconveniente. Es que la verdad no veo allí que haya algún, no veo ningún inconveniente. Tampoco creo que algún funcionario se le vaya a pegar de eso. En el caso de la solución gratuita de la DIAN, como usted decía, tenemos, por ejemplo, la solución gratuita de la DIAN no totaliza los ítems. En ese caso, ¿quedaría bien este formato o La deberían, solución gratuita, ¿qué? ¿Me repite la pregunta, por favor? la solución gratuita de la DIAN no totaliza la cantidad de ítems que está vendiendo el proveedor? No dice total de ítems Pero, en ninguna parte. pero mira, pues lo que pasa es que allí es complejo yo decirte sí o no porque no tengo una representación. Si tú me muestras una representación generada por el software del proveedor y esa misma factura generada con la solución gratuita de la DIAN, yo te podría decir fácilmente qué inconvenientes podría tener una y la otra. Pero en teoría, cuando uno genera, y te lo digo yo por experiencia propia, cuando uno genera una factura con la solución gratuita de la DIAN, es obligatorio, la norma dice que tiene que tener una codificación y la descripción de cada producto, ¿cierto? Entonces, y yo sé que inclusive la solución gratuita, cuando uno genera un campo de un producto, él le pregunta a uno cuántos productos de esos. Entonces él le dice a uno dos productos, tres productos. A eso es lo que se refiere la totalización, no que usted sume el total de todos los productos que se hayan vendido, sino cuántos productos de cada referencia.
Nosotros como desde la revisión fiscal generamos un documento donde hicimos un paralelo entre el artículo 617 requisitos y requisitos del artículo 11 de la resolución 165. Y ahí les mencionaba que esos dos artículos no son excluyentes, son incluyentes. De hecho, el artículo 11 dice, de acuerdo a lo que dice el literal A, B, C, D, ¿estoy claro? Dice, la 165 está adoptando lo que dice el 617, pero la 165 dice, pero además de eso debe cumplir. Dentro de eso los que estamos mencionando, que debe incluir el código del producto, la identificación interna del producto, también. Perdón, el número de ítem y el código interno inequívoco de identificación del producto o servicio. ¿Sí claro? Y al final también dice, y totaliza el número de líneas o ítems, así lo dice la resolución. Y la discusión que hemos tenido es porque algunos proveedores han dicho, no, yo no lo voy a repetir su factura, o no se la voy a, o no le acepto que me la rechace, pues finalmente la rechaza uno, porque mi proveedor tecnológico dice que está diseñada de acuerdo al anexo técnico. Entonces, lo que debe quedar claro aquí, qué pena que me le metí arriba aquí, porque es que es un punto neurálgico en la revisión, es que si la representación gráfica dice lo que dice el artículo 11 de la 165, está bien. Si la representación gráfica dice lo que dice el anexo técnico, está bien. ¿Estamos claros? Entonces, para que no vamos a reñir con ese punto. Pero si solo uno dice lo de la 617, está. Ah, no, si solamente dice mejor dicho, el proveedor que me diga que su factura cumple con los artículos, solamente con el 617 está equivocado. Sí, Por- claro, Está equivocado. ese artículo de 617 es complementado con la resolución. Entonces, por eso tiene que irse a la resolución, que es donde está todo. Y adicionar a la resolución lo que dice el anexo técnico. O sea, que aquí está. Entonces, Sí, sí, claro, es por eso que la norma, el artículo 67 solamente se refiere al sistema de factura de venta, pero la resolución lo aterriza en la factura de ventas electrónicas. Está en la resolución. En síntesis, correcto. Eso es. En síntesis es lo que diga la resolución. En síntesis es lo que diga la resolución, entendiéndose que el anexo técnico hace parte de la integral de la resolución, ¿no? O sea, si hablamos del anexo técnico, estamos hablando de la resolución. ¿Ok? Exactamente. ¿Dónde están las reglas de juego? Como cuando entra un jugador a la cancha, un jugador de fútbol a una cancha. Él tiene que saber de entrada que si le mete una patada más arriba de la canilla es roja a su oponente. Entonces, el anexo técnico da las reglas de juego. ¿Ok? Exactamente. Listo, Una entonces pregunta. fíjense, vamos por aquí por la validación. Luego que el documento ha sido validado, la DIAN se lo devuelve al software que lo generó. ¿Ok? Ya se lo devuelve generado. Y estas partes, las últimas no son menos importantes, que es la expedición. La expedición es cuando se genera ya ese documento y ya se va a través de qué? A través de un correo, a través de un servicio, de un servidor, de un web service. Hay diferentes. El más común que ustedes conocen es que se vaya a través del correo electrónico. ¿Ok? Y la recepción es ese momento en que yo como comprador digo, sí, esto está bien. Por eso nació, o sea, la DIAN se vio en la obligación de reglamentar ese evento que se llama acuse de recibo, correcto, exactamente. ¿Listo? Esta es la recepción. Por eso inclusive la norma de la resolución dice que para los compradores o adquirientes no electrónicos o aquellos que no tengan un correo electrónico, es obligatorio, ni siquiera es opcional, es obligatorio entregarle una representación gráfica de esa operación. ¿Listo? Es obligatorio entregar. Y es con lo que uno muchas veces riñe, me pasa a mí, hay veces como adquiriente, cuando uno va a algún lado. Yo, por ejemplo, en ese momento yo estoy en vacaciones, la semana pasada estaba fuera de la ciudad y arrimé una parte y, o sea, si yo arrimo a algún sitio a comprar y ustedes saben que yo como funcionario, yo soy declarante y a mí me sirve ese 1%. Y yo voy a pagar en un restaurante una cuenta de 500 y pico mil de pesos solamente por comida para 4 personas que eran mis esposa y mis 2 hijos. No me van a entregar una factura, hombre, por Dios santo. Como le dije yo al gerente,
Ahora, es que me estás robando. ¿Por qué? Pues porque esto que me estás entregando es como una servilleta que me acabo de limpiar, le dije yo. Porque me estás cobrando, aparte de un impuesto al consumo, me estás cobrando me estás pidiendo aquí un servicio de 50 y pico mil de pesos. Para que puntualicemos este tema con, no sé, ahora unos 11 centros comerciales clientes nuestros, y es con el tema de la factura de estacionamientos. Te va a entregar la posición de la revisora fiscal y tú me dirás si estoy en lo cierto o estoy excedido en lo que estoy solicitando. En los centros comerciales, cuando alguien necesita su factura electrónica, pues se le solicita que llene unos documentos, perdón, llene una información para efectos de cuando él llega al punto de venta y digite su identificación, le va a llegar su factura electrónica a su correo electrónico. Entonces se entiende que a esa persona que no es consumidor final, sino que ya se registró, la expedición de la factura se entrega electrónica en su correo electrónico y yo la entiendo que ya estoy cumpliendo con la norma para efectos DIAM. Pero para el que es consumidor final, que no se registra, que son el 90% de los usuarios de un centro comercial, que es 2222, ¿sí claro? Entonces a él la norma le dice, como él no le llega electrónica, a él se la toca entregar física, entendiendo que cuando yo perdón, a pagar el servicio de estacionamiento, cuando voy al punto de venta, la máquina sí o sí, independientemente de que yo 222, me va a entregar mi facturita. No, claro, pero es que entonces es donde yo he discutido con algunos puntos en el centro comercial porque le colocan a discreción del cliente. ¿Quiere factura electrónica? Pues no, porque no estoy registrado. Pero finalmente así yo no la necesite, él me tiene que, como no es pedírmela, porque se entiende que está expedida electrónicamente para el que está registrado y expedida físicamente para el que no lo está. ¿Estoy en lo cierto o estoy excedido? Bueno, Y de allí, primero que todo, para que todos entiendan. Eh, Existen adquirientes electrónicos y no electrónicos. ¿Listo? Eso sí es claro. El adquiriente no electrónico es el que no desea, pues, tener que su factura sea a nombre de él o que le vaya a llegar un correo electrónico porque simplemente, pues, no le ve la trascendencia, no la necesita. Lo que pasa es que ya allí la norma comercial entra en vigor y dice que tiene que, mire, aparte de que se le vaya a expedir, se le tiene que hacer recesión, o sea, la expedición para que él recesione. ¿Y cómo la va a recesionar? Exactamente, de forma física. Ahora, eh, para los que están allí de pronto conectados también para que lo tengan en claro, esa barrera de que si yo quiero una factura electrónica tengo que irme a registrar, eso no aplica porque ya la Diana hace rato le dijo a todas las empresas de que ellos no tienen por qué mandar a registrarse a nadie ni pedirle ningún tipo de documento adicional, porque el excederse de eso se entiende como el desconocimiento de la norma. La última resolución que la Diana expidió sí habla de eso, que para generarse una factura no se necesitan sino 3 requisitos, que es el documento, tipo de documento y número de documento. Nombre o razón social y un correo electrónico. Entonces, ese cuentico de que es que, por favor, me regaló una factura, ¿ya se registró? No. Ah, no, si no está registrado, no le puedo dar factura. Entonces, eso no aplica porque ya la DIAN hace rato se pronunció sobre eso. Entonces, todos los que estén utilizando ese sistema pues van a tener que hacer una modificación porque eso, no, eso es una causal de un cierre de un establecimiento. Pero yo en varios establecimientos, en varios parqueados ya veo eso, de que esas pantallas permiten yo ingresar mi nombre, mi correo electrónico. Ellos ya están en esa parte. En los que yo he visto, por lo menos que yo he visitado, ya están así con esa parte. Pero este talante lo hice yo en algunos supermercados. No sé si usted tiene clientes de supermercados, Diego, pero en algunos he visto yo ese inconveniente. Y todo campo tiene que tener un código. Inclusive cuando Ok. ustedes van a la solución gratuita de la DIAN,
ella tiene la opción para crear códigos personalizados, códigos de partida Sí. arancelaria, códigos internacionales, códigos de Colombia compra eficiente, porque para esa parte de ese detalle que la norma dice, de que todo producto tiene que tener un código. Y eso Ok, y todos los tienen que perfecto. tener. Pero entonces puede decir referencia, no es necesario que diga específicamente código o puede decir referencia. No, código. Quiero hacer una pregunta, es que no me ha quedado un poco claro. Es que, ¿qué pasa? Cuando yo hago las validaciones de todos los 18 requisitos, en excepción de la firma de la firma del proveedor, que es lo que indica el funcionario, que es el único de pronto que no puede salir en la representación gráfica, yo valido solo con la representación gráfica, porque es que muchos proveedores me dicen, es que en el XML está, pero yo digo, yo en el XML, yo la verdad no voy a entender eso porque es un poco de codificaciones y pues solo lo sabrán los técnicos. Pero entonces, cuando ellos me dicen, pero es que usted puede escanear el QR y te sale la factura que es la que tramite la DIAN, pues como lo que habla de todo el XML, de lo que yo entiendo. Pero entonces, ahí entonces sí aparecen, un ejemplo, los códigos, pero en la representación gráfica no. En ese caso, ¿qué se haría? Pues lo que pasa es que si tú miras la norma, allá dice cuáles son los requisitos que tiene que tener la representación gráfica. Entonces allí, a esa es la que se tiene que basar, porque lo que te dice el proveedor es cierto. O sea, no todo lo que hay en el XML va a salir de la representación gráfica. Ahora, si tú quieres ver todos, sí tendrías que saber entender o leer un XML. Por eso, Pero es verdad, pero la no todo. representación gráfica son los 18, o sea, en la representación gráfica deberían estar entre los 17 puntos que indica la resolución 165. eh, pues Ok, porque la resolución dice con excepción y él menciona allí unos numerales que no tienen por qué estar en la representación gráfica. Ok, entonces listo. Y en ese caso, entonces el requisito número 8 en donde dice que debe decir lo que acabo de preguntar el compañero, de que entonces solo los enumera en el decir el caso de que dice un servicio, uno, no sé, materiales, dos. Al el no más decir uno, dos, al ya tener el dos, se entiende que esa es la totalidad, porque es que el requisito dice que debe enumerarlo y debe decir la totalidad, entonces ahí es como confuso y entonces uno es donde Ah, lo que pasa es que al proveedor. Con el proveedor uno entra como en discusión en el sentido de que no dice el total de los ítems. claro, o sea, es que es la cantidad. Sí, sí, señor. Es eso, es eso. Sí, lo que pasa es que bueno, si usted mira, eso básicamente es saber entender una representación, porque como eso tiene una codificación, cuando todos los proveedores manejan un modelo diferente de diseño de factura, pero básicamente lo que tiene, el primer campo tiene que ser el código. Algunos le colocan la referencia, ese la norma como tal no lo establece, pero sí el código. La cantidad, la cantidad pues hace referencia a los productos, los servicios que estén vendiendo. Uno, dos servicios, 3, 10, una tonelada, 10 kilos, exactamente 10 kilos, 50 bultos, eso es. La otra que dice es la descripción específica, ¿cierto? Habla de la descripción específica. Habla Los códigos. los códigos son los primeros. Exactamente. De ahí ya son los valores, los que tienen con impuestos y sin impuestos incluidos. Si yo tengo mis datos registrados, pero pido en la representación gráfica, la entidad tiene la obligación de entregármela. Un ejemplo, yo voy a Home Center, estoy registrada, pero yo quiero físicamente mi factura. ¿Tengo derecho a que me la entreguen? Es que ellos dicen, como la mando al correo, no la entregan, no la Entregar. Ese es un inconveniente con ellos, pero se la tienen que entregar.
Ah, sí, es esa parte de la recepción. Sí, sí. Otra inquietud, cuando yo soy el vendedor y una persona me da un dato cualquiera de identificación errada, así lo genero, pero ¿qué problema puedo tener información exógena cuando yo reporto de acuerdo y si lo reporto errado? Abogado, la Constitución política habla de la buena fe. Oh. Ese fue los datos con los que le hicieron, le dio el que usted le hizo la factura. Pero eso cuando usted va a colocar en la información exógena, esa compra tuvo que haber sido muy grande, ¿cierto? Porque cuando son por menores cuantías, todo, ahí no te va a preguntar el nombre de la persona ni la cédula de la persona. Ah, pues si pasó el tope porque la compra es grande. Pero bueno, se puede dar que alguien haga una compra muy grande y no quiere identificarse. Tiene que mandarla por las menores cuantías. El sistema te la va a dejar pasar. No te va a colocar problemas. ¿Sí o no? Ah, sí. Sí, por ejemplo, es como los que van a esas cosas que llaman, es como cuando alguien, por ejemplo, va a eso que llama motel. Hay gente que va a unas cosas que llaman moteles. A un amigo le pasó que va a unos establecimientos que llaman que es que moteles, que son parecidos como a los hoteles, no sé muy bien qué era eso, y pagó con tarjeta y no quiso que le dieran la factura a su nombre. Esa representación. Ahora, muchos clientes no la van a necesitar, pero pues les llegó a ellos el correo. Pero el que no da el correo es obligatorio que se le entregue esa representación, lo que decía Diego ahora rato, que es lo que sucede con los parqueaderos de los centros comerciales. ¿Ok? Listo. Esta resolución 2, yo les había dicho que 208. Se nota que vengo de vacaciones, ¿no? Es 202. No sé por qué había dicho 208. Esta es de hace poquitico, ¿no? Esta es de este año. Estos son los datos exigibles, ¿ok? Mire, no se necesita nada más. Entonces, para que no se hagan la recomendación a esos que nos mandan que es que a registrarse, bueno, eso no es solamente esto, ¿ok? Artículo 69 de esa resolución. El artículo que se va a modificar, ¿ok? Que se va a adicionar, pero sí. Para nada, para nada. No, esos son datos opcionales. Obligatorios son estos. Ok, nomás. Sí, 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 sí. Es. Claro, por eso les decía a ustedes de la parte comercial, ¿no? Esta es la forma en que se recepciona una factura, la recepción. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo se da la recepción? Mire, y eso lo explica la norma, la resolución. La recepción se puede dar a través de un correo electrónico. ¿Ok? Se puede dar, correcto, a través de un servidor que viaja a través de un web service. Este normalmente se da entre compañías muy grandes. ¿Listo? Y este último, que es un adquiriente no, ay, perdón, que es un adquiriente no electrónico. Este que es un adquiriente, mira, hay adquirientes que no son electrónicos. Cuando el adquiriente no es electrónico, se le tiene que entregar la representación gráfica. Fíjese que aquí, y eso está contenido en la norma. ¿Listo? Entonces, no electrónico, se le tiene que se le tiene que entregar la representación gráfica. Obligatorio. Porque el que es electrónico, con el envío al correo electrónico, él podría cerrarla, pero sin embargo, él le dice, no, yo quiero que me entregue, se la tiene que entregar, no se la puede negar. Pero al que no es electrónico, sí es obligatorio que sí o sí se le tenga que entregar la representación gráfica. Estos son los requisitos de quiénes son los que deben facturar electrónicamente. Esta parte, pues ustedes me imagino que la conocen ya.
¿Ok? Esta parte es bien interesante. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios que no sean grabados, pero que si superan 3.500 VT, si no superan, no están obligados. Si superan 3.500 VT, así no sean responsables de IVA, por ejemplo, como los médicos, los agricultores, esa parte, ellos es obligatorio. ¿Por qué? Porque la norma lo que me dice es que la obligación de facturar electrónicamente no está sujeta a ninguno de los impuestos administrados por la DIAN. ¿Ok? Entonces, la facturación electrónica va es de acuerdo con el tope. Por ejemplo, las jurídicas de entrada nacen con la obligación de facturar, a excepción de los bancos, ¿cierto? A excepción de esta parte del cooperativismo, ¿listo? Pero esto en relación a las actividades que están prestando, por ejemplo, el fondo de empleados de nosotros, el fondo de empleados, en teoría, ellos no estarían obligados a facturar electrónicamente, pero el fondo de empleados nos vende servicios a nosotros. Esa parte se vuelve ordinaria. O, por ejemplo, algo que se da, las propiedades horizontales. Las cuotas, eso es claro, no están, pero resulta que hay ciertas propiedades horizontales que alquilan espacios. Eso es ordinario y eso tendrían que ser correctos o con el impuesto al consumo. ¿Listo? ¿Listo esta parte ya? Estos son los tres modos que existen para facturar electrónicamente. La solución gratuita de la DIAN, software propio o proveedor tecnológico. Cualquiera de las tres, no hay ningún problema. Es más, una empresa puede tener los tres habilitados, no pasa nada. ¿Qué es lo único acá? Que si tienen los tres habilitados, es que para cada modo de operación tiene que tener un rango de numeración diferente. Pero exactamente, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Todos los que se quieran habilitar, pues tienen que pasar unas pruebas. ¿Okay? Simplemente es ir a la página de la DIAN, registrarse, seleccionar el modo de operación, hacer las pruebas y si las pruebas salen bien, pues la DIAN le autoriza al RUC con la responsabilidad 52, aunque hay algunos que no han hecho pruebas y la DIAN de oficio les actualizó el RUC con la responsabilidad 52, pero porque la DIAN detectó que sus ingresos superaban el tope. ¿Ok? Listo. Y esta parte también es importante, que son los inconvenientes de tipo tecnológico, que es lo que llamamos la contingencia. Dieguito, les decís que ahorita cuando terminemos, Gustavo, le hacemos las preguntas, ¿listo? Por el chat le puede escribir. Entonces, existen dos tipos de contingencia. Por ejemplo, esta es la contingencia tipo 3. Esta es por parte del obligado a facturar. ¿Ok? Si él presenta contingencia, puede hacer factura de talonario o papel o factura de talonario o papel y luego de superar la contingencia, subir esas facturas que se hicieron manualmente, ¿cierto? De forma electrónica. Fíjense que por aquí hay una parte que quiero mostrarles, es esta, que muchos de pronto no la han tenido en cuenta, porque es que esta parte, fíjense que por ejemplo esta parte no está ya dentro del cuerpo como tal de los artículos de la resolución 165, pero sí está en el anexo técnico. Y fíjense, mire, vea, cuando se presenta una contingencia tipo 3 de la que se estaba hablando, que es por parte del obligado a facturar, cuando se le presente eso, él tiene que informar inmediatamente a la DIAN a través de un correo electrónico. Fíjelo aquí está, vea. Tiene que informarle que está en contingencia. ¿Por qué? Y se lo digo porque ya pasó. El auditor le desconoció estos costos y gastos, unos costos y gastos por unas facturas porque no informaron que estaban en contingencia, sino que simplemente hicieron las facturas sin validación, luego las intentaron subir, no pudieron,
pero cuando fueron a revisar, es que no, como usted no avisó que estaba en contingencia, se las desconocieron y siempre eran como unos 300 millones, que es bastante. Entonces, grave ese pedacito. ¿Cómo? Y no tienen datos. Es que... ¿Listo? Entonces, mire, esta parte, para que la tengan en cuenta, esto está en el anexo técnico, en el suplemento C, en esta sección número 12, donde nos advierte que se tiene que informar la contingencia y una vez superada, pues se tiene que decir a la DIAN, listo, ya superé la contingencia. ¿Okay? Y aquí vamos a hablar de esta parte que también es bien importante. Entonces, fíjense, esto que ustedes están viendo aquí es una factura común y corriente normal, es una factura inclusive que es de contado. Una factura normalmente tiene, una factura normalmente tiene, está compuesta por o vigilada por dos entidades en cuanto a la parte fiscal, la DIAN, en cuanto a la parte comercial, el MINSI, ¿cierto? El Ministerio de Comercio. Y eso tiene efecto tanto para compradores como para vendedores, ¿cierto? Y esta factura que no tiene ningún tipo de evento porque fue de contado, cobra mérito ejecutivo para el cobro de cualquier tipo de obligación en el momento en que se incumpla lo pactado. ¿Ok? Fíjese que esto no tiene ningún tipo de evento. Ahora, hay una resolución que es la 85, esa resolución es específicamente para lo que tiene que ver con el RADIAN. Pero la DIAN aprovechó para reglamentar algo que se llaman eventos, ¿cierto? Esos eventos los conocemos como el acuse del recibo y el acuse del servicio prestado o vendido. ¿Qué me dice este artículo 34 de la resolución 85? Que en un negocio, ¿cierto? Donde se expide una factura y esa operación sea crédito o que se otorgue un plazo, si la factura está, la DIAN la considera como una factura que se dio a crédito. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense, no sé si ustedes hayan tenido los casos, pero Diego sí los conoce, que pusieron facturas de contado, pero se dieron cuenta que el pago fue a los 15 días. Allí hay uso. Entonces, y sé cuál es el gallo, que como las facturas de contado tienen un código, que es el 1, y las de crédito internamente en el anexo técnico tienen un código 2, y así llegan a la DIAN. Cuando se les coloca de contado, a la DIAN llegan con ese código. Y a las facturas de contado no se les puede hacer eventos. Y resulta que la DIAN se dio cuenta que fue pagada en un plazo, no fue pagada el día que se negoció. Listo. Al otro día, de pronto no hay ningún problema, el funcionario entiende que, listo, la entiende como que fue a contado. Pero sí, cuando hay varios días, el funcionario se la puede cuestionar. Y no tanto que se la cuestione, sino que se la va a desconocer. ¿Por qué? Porque le colocó a contado no se le pueden hacer eventos, entonces allí hay un problema bien grande. ¿Listo? Ahora, si es a crédito, si es obligatorio sí o sí, a no ser de que, por ejemplo, en el caso mío, pues, como tal, que me va a venir a decirme que usted no me le hizo eventos y usted en su declaración de renta, no, pues que yo no me estoy llevando ese tipo de descontables en mi declaración porque yo soy persona natural, soy empleado, listo, a mí yo no voy a tener ese inconveniente. Pero para las personas jurídicas o personas naturales que no tengan esa condición de asalariados, se les va a convertir en un problema porque tienen la condición de ser comerciantes, ellos están obligados a soportar costos, gastos y deducciones. ¿Listo? Entonces, si la DIAN detectó de que se llevaron en su declaración descontables y cuando fueron a verificar las facturas no tenían eventos, la DIAN se los va a desconocer. Ahora, ¿qué es arbitrario o no arbitrario? Pues no me corresponde a mí decirles en ese momento si es así o no es así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la DIAN
En ningún momento, ustedes se pueden leer toda esa resolución, en ningún momento van a encontrar de algún tiempo, algún plazo para yo haber generado ese tipo de eventos. Solamente me habla de tiempo para algo que se llama la aceptación. Pero la aceptación no es una norma que la DIAN dio, sino que la dio el Código del Comercio, ¿cierto? A través del decreto 1154, que ese decreto es del año 2020. ¿Listo? Entonces, la DIAN solamente dice acá que se tendrá que confirmar para cuestiones de descontables a través de un mensaje electrónico, que es el evento, el recibido, que es el acuse de recibo, ese acuse de recibo. Ese acuse de recibo no quiere decir que yo estoy aceptando la factura, solamente que la estoy recibiendo, ¿listo? Y el acuse del servicio prestado o del servicio adquirido. O sea, es otro evento. Ahí son, o sea, la DIAN solamente reglamentó esos dos eventos, no reglamentó nada más. ¿Listo? Para cuestiones de descontables, la DIAN solamente reglamentó dos eventos, que son los que están aquí en esta norma, que es la resolución 85, que es firmada por la DIAN. Ahora, las aceptaciones no son eventos que reglamentó la DIAN, son eventos que reglamenta el Código del Comercio por esto mismo, porque una factura tiene efectos comerciales. Entonces, ¿qué hizo el MINSI? A través de este decreto 1154, que es de agosto del 2020, en ese artículo 2.2.2.53.4, simplemente lo que está diciendo es que se tienen que dar unas aceptaciones, que también son otros eventos. Acá sí encontramos tiempos, pero en los acuses no se encuentran tiempos. Esa es la discusión que tienen las empresas hoy en día, porque no sé si ustedes lo saben, pero Diego sí ya lo sabe hasta la saciedad de este problema que se está presentando, que se les está desconociendo los costos y gastos, porque presentaron su declaración hoy, esta semana, por ejemplo, el 1 de julio, pero los eventos los hicieron el 5 de julio. Entonces, ¿qué va a decir? La DIAN le está diciendo, es que usted me hizo los eventos después de haberse disfrutado de ese descontable. Pues la DIAN entiende que para usted haberse acogido ese beneficio, tuvo que haber hecho los eventos antes. Pero la norma no los establece por ningún lado ese tiempo. Por ningún lado lo establece el tiempo, ¿cierto? La norma está demandada. En algún momento, pues el Consejo de Estado tendrá que decidir si falla a favor del contribuyente o a favor de la unidad administrativa. Pero por el momento la DIAN hace uso de ¿qué? De unos conceptos entregados por la Subdirección de Normativa, ¿cierto? Y Doctrina de nosotros, de la DIAN, donde dice que efectivamente, si no se hicieron los eventos antes, se les tiene que desconocer esos valores de esas facturas. Bueno, por ahí me está diciendo Dieguito que inclusive los conceptos, Diego se los envió a los correos de las empresas para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es que, o sea, no nos hablemos aquí pendejadas. ¿Para qué evitarnos desgastes? Si ya lo sabemos, hagamos los eventos antes, porque para entrar en discusión con la DIAN por eso es bien complejo, porque los auditores no van a dar el brazo a torcer, porque los conceptos para nosotros como funcionarios son de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Entonces, a eso se tiene que regir el funcionario auditor de la DIAN. Entonces, fíjense que el código, el MINSID, a través de este decreto 154, eso ya está incluido, contenido en el Código del Comercio, ¿cierto? De las aceptaciones, tanto la expresa como la aceptación tácita. La aceptación tácita es cuando el que compró se le olvidó hacer esta aceptación, y entonces el que vendió, pues después de 3 días pasado esto, le va a hacer el que vendió le puede hacer la aceptación tácita. Porque el que compró no puede hacer aceptación tácita. El que compró puede hacer aceptaciones expresas.
y el que vendió puede hacer aceptaciones tácitas si luego de cierto tiempo el que compró no le hizo la aceptación expresa. ¿Ok? Y fíjese que aquí en este mismo artículo hay un parágrafo y y fíjense que vuelvo y les digo, no lo estipuló la DIAN, lo estipuló el MINSI. Dice el parágrafo tercero, una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas débito o notas crédito asociadas a dicha factura. ¿Y esto por qué? Porque es que se entiende que en teoría esta factura que es a crédito puede ir a Radian, a hacer factoring. Entonces, por eso es que el sistema tiene que bloquear esto, para que no se vayan a hacer o lo mismo hacer, o hay un evento, ¿cierto? Que es un rechazo de la factura. Y ese rechazo sí se le puede hacer tanto a las facturas de crédito como a las facturas de contado. ¿Ok? Es un rechazo sí se les puede hacer. Pero ese rechazo no se le podrá hacer después de que tenga las aceptaciones. ¿Ok? ¿Listo? De todas maneras, aquí en esta misma norma, me parece que el artículo 32 de esta resolución 85, donde la misma DIAN dice que, que si una factura electrónica de venta no tiene algunos elementos, igual cobra mérito ejecutivo para cualquier tipo de obligación en que se pueda dar, ¿listo? Cualquier tipo de discusión que pueda dar. Entonces, estos son los acuses que tiene que tener una factura electrónica de venta que sea a crédito si va a ir a ser Radian. Si va a ir a ser Radian, tiene que tener 3 acuses. ¿Listo? Si solamente es para yo soportar el descontable, ningún funcionario de la DIAN me tiene que exigir que esa factura tiene que tener una aceptación, porque estas normas de las aceptaciones no son de la DIAN. Estas aceptaciones son del Código del Comercio. Solamente para efectos de descontables, y el artículo 34 lo deja muy claro, son el acuse del recibo y el del servicio. Solamente, ¿ok? Pero si la factura va a ir a hacer factoring, se considera que es una factura electrónica de venta como título valor, que es donde tiene que tener mínimo 3 eventos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el evento de aceptación puede ser expreso o ese evento puede ser tácito. O puede tener un reclamo. ¿Ok? Puede tener un reclamo. Listo. Acá tenemos entonces una factura electrónica de venta como título valor. Pues, ¿cómo se generan los eventos? Se generan a través de los software, pero fíjense que esta ya es una factura, esta es una factura a crédito. Y esta factura va a ir a ser Radian. Fíjense que para que esta factura dentro de Radian sea considerada como título valor, tiene que tener el acuse del recibo, el acuse de la mercancía, la aceptación expresa o la aceptación tácita. ¿Cierto? Alguno de estos dos, expresa o tácita. Cuando esta factura, que es crédito, ya tiene estos eventos, se puede generar a través de software propio, de un tercero, de la solución gratuita, porque la solución gratuita también permite generar estos eventos. Esa factura se va a convertir en un título valor y allí es donde hay algo que se llama un attached document, que es el contenedor de documentos electrónicos. Este attached document va a contener todo lo que se le hagan a esas facturas: notas crédito, notas débito, rechazos, aceptaciones, reclamos, sí, todos los eventos. Eso es lo que es un attached document, un contenedor de documentos electrónicos, que es el que contiene cada uno de esos XMLs. ¿Listo? Esos buzones electrónicos como tal no son exigidos legalmente por la DIAN, sino que eso es más algo comercial que están por parte de los proveedores, porque pues lógicamente ellos dentro de eso pues encuentran un valor agregado. Exactamente. Porque fíjese que es que esa discusión ha existido mucho, porque hay veces que llegan y nos dicen que es que ve, lo que pasa es que
la factura que da la DIAN no me permite meterla dentro del buzón. Entonces, porque como te digo nuevamente, esto de los buzones electrónicos es algo que los proveedores pues generaron para encontrar de pronto otra fuente de ingreso. Sí, no, que alguien puede generar eventos de forma gratuita con la solución de la DIAN. O sea, si se habilita la solución gratuita de la DIAN, eso no quiere decir que usted tenga que facturar con ella. No, es más, muchas personas solamente utilizan la solución gratuita para generar una nómina electrónica, porque no están obligados a facturar, tienen un empleado y lo utilizan para eso. Otros lo utilizan para generar los eventos, pues porque no quieren no quieren, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice la palabra? O sea, sí, incurrir en un gasto adicional, porque es que los proveedores, ellos se crearon fue con ánimo de lucro. Ellos no son sin ánimo de lucro, ellos son con ánimo de lucro. Y pues, lógicamente, para eso ellos se crean y hacen una inversión. Pero muchas empresas, yo conozco una empresa, no les digo el nombre, están en el oeste, son grandes contribuyentes, y ellos administran propiedades, pero propiedades, o sea, propiedades, ¿sí me entiende? Ellos en el año hacen 5 o 6 facturas y esas 5 o 6 facturas le suman a ellos 6.000 millones, 5.000 millones, ¿cierto? Son grandes contribuyentes. Utilizan la solución gratuita para generar las facturas, porque es que no se generan sino como 5 facturas en el año. Utilizan la solución gratuita para la nómina y utilizan la solución gratuita para los eventos. No pagan un solo peso a un proveedor y son grandes contribuyentes. ¿Sí ven? Entonces, lógicamente, si una empresa no quiere incluir, porque es que el proveedor cobra por cada documento generado, no solamente por la transmisión, sino por la recepción. ¿Ok? Entonces, muchas empresas han optado porque ellos habilitan la solución gratuita de la DIAN y generan esos eventos. Porque no hay muchas empresas que detectan de que no todas sus compras son a crédito, entonces los hacen, pero yo sí entiendo o entendemos que hay empresas que sí, su operatividad es muy grande y todas sus negociaciones son a crédito, y por automatización, la verdad es que sí o sí, si no es con software propio, tienen que ser con proveedor tecnológico. Ingeniero, preguntan en el chat. Tengo proveedores que tienen un campo que dice fecha de generación de CUFE. ¿Es válido como fecha de generación de la factura? No, es que es más, ni sé de dónde lo sacaron, pues la verdad, y sí, no sé. No, sí, ahí dice es generación, ¿no? Generación y validación. Y emisión, que digo de emisión. Bueno, aquí ya son documentos equivalentes electrónicos. Ya pasando la parte de los eventos, recordando ya que la implicación que tiene de no generarlos por el desconocimiento, porque no sé si ustedes se han ido a hablar con mi compañero Julio César Rivas, que es el jefe de URI, que es el que primero inicia de forma persuasiva, y allá se tienen que sentar con Julio, y Julio es bien jodido. Julio no deja pasar una. Y si no corrigen con Julio, les abren la investigación formal en control intensivo. Gracias, buenos días. Lo que pasa es que tenemos un caso con un proveedor, se nos presentó ya el segundo mes, y es que el proveedor emite la factura, nosotros la recibimos en nuestra plataforma electrónica, le damos los acusos de recibido, pero cuando vamos a conciliar en el archivo de la DIAN no aparece el registro de esa factura. Hacemos pues la comunicación al proveedor, él hace su consulta con su proveedor tecnológico, todo está en regla, nosotros procedemos a hacer la consulta con nuestro proveedor de plataforma electrónica, todo está en regla y nos dice que la dificultad se presenta en la plataforma de la DIAN. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues yo lo que te puedo decir allí es que es muy fácil para cualquiera echarle la culpa a la DIAN, porque es lo que normalmente uno se encuentra. Lo que pasa es que uno de los errores más frecuentes que uno encuentra allí, porque las facturas muchas veces no llegan, la factura ha sido validada, pero no llega a la DIAN, o el sistema no se la permite ver, es porque muchas empresas
o el digitador cuando está generando la factura, en el NI, por ejemplo, le adiciona el dígito de verificación. Y la norma pues establece es que el NI, o sea, que el dígito de verificación no hace parte del NI. Solamente el dígito de verificación es un dígito de control que lo da un algoritmo, pero no hace. Entonces muchas veces hemos encontrado ese error y pues el proveedor dice que es culpa de la DIAN. No, pues allí culpa de la DIAN no hay porque pues ingresaron un dato errado y lógicamente pues la factura no te la va a descargar ahí. Sí, allí el problema es de quien generó la factura, porque es que la verdad es que de 100 casos que nos presentan de eso, 99 fue error y la otra factura fue porque sí de pronto hubo un error de validación, está en otro lado, pero normalmente es porque incluyeron un dígito errado y por eso no va a estar ahí en la plataforma. Hola, buenos días. Hola. Ah, y esa es la otra también, que lo que muchas veces es persona jurídica y tiene que ser NI y dejan el campo de cédula. Entonces también es otro error que allí el sistema pues no se lo va a no la va a encontrar cuando la filtran por NIL. ¿Listo? Es eso. Por favor, sigue con tu pregunta. Buenos días, mi nombre es Alexandra. A nosotros, tengo esta pregunta. A nosotros nos ocurre a veces que unas empresas que durante todo el mes nos llegan todas las facturas de manera litográfica y están en la página de la DIAN, una que otra nunca nos llega en forma litográfica, pero sí está en la página de la DIAN. Cuando vamos y consultamos en la página de la DIAN, encontramos que allí aparece que la factura fue subida, que cumple todos los requisitos, pero litográficamente no nos llega. Y es una que otra de determinados proveedores. Siempre, o sea, llegan normal, excepto algunas. Entonces, nos toca llamar al proveedor y decirle, sí, mire, está en la página de la DIAN y todo eso, pero nosotros nunca la recibimos, tienen el mismo correo, no han hecho ningún cambio, pero no nos hemos podido explicar por qué nos ocurre eso. Pues mire que ese caso al menos ha ocurrido varias veces. Pero hay que garantizar la operación y la verdad es que la representación gráfica que la DIAN utilizaría para un caso concreto de una auditoría es la representación gráfica que se imprime a través del software del proveedor tecnológico, no a través de la solución gratuita de la DIAN. Ven, Rubén, para aclarar ese punto una vez y ir saliendo de estos temas. Y además aquí los que están conectados ya lo hemos manifestado. Si la entidad financiera nos envía el extracto, eso es nuestro soporte de costo-gasto. ¿Listo? Pero dice extracto. Pero lo que dicen estado de cuenta, pues no me soporta costo-gasto. ¿Qué les hemos dicho? Todos los ítems que involucran el extracto que soporte costo-gasto, hay que hacerle documento equivalente para que soporte mi costo-gasto. Eso sin discusión es así. Gracias. Es que, qué pena ser repetitivo, pero es que siento que quedó como en el aire lo del punto 14. ¿Debe o no debe llevar en la representación gráfica el punto 14? Espera que aquí ya no me van a decir cuál es el punto. Ah, la firma. Sí, la firma no, electrónica. no, esa no debe ir en la representación gráfica. Esa está en el XML. No, esa no va en la representación gráfica. ¿Listo? ¿Me escuchaste? Una consulta, pero en el momento en que la DIAN nos solicite, ¿cómo yo le digo que no, o sea, qué derogó ese punto? No, no es que lo hayan me puedo derogado. basar? Ahí dice, en la resolución, si usted lee abajo, más abajito, a continuación, dice que en el numeral, ahí le menciona que numerales se excluyen de que sean obligatorios en la representación gráfica. ¿Listo? Ahí lo dice. Pena, es que yo estoy buscando dónde dicen las excepciones en el caso de la firma y no la veo en la resolución, qué pena. No ve eso está en la resolución 165. Esta parte simplemente era como de conocimiento
Los documentos equivalentes electrónicos, ya eso pues ya sabe que todo tiene que ser electrónico. Los calendarios ya se cumplieron. La nómina electrónica, creo que con esta parte tampoco tienen problema. Y con el documento de soporte con no obligados, pues tampoco hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, esta parte del documento de soporte con no obligados, recordemos de que esto empezó a ser exigible de manera física. Esto empezó a funcionar a partir del 15 de agosto de forma física y de forma electrónica el 1 de agosto del 2022, ¿ok? El documento soporte con no obligados. Adelante. Sí, mira, mi pregunta era, es que tengo proveedores que me dicen, es que nosotros generamos miles de facturas al mes y ya están revisadas por diferentes auditorías y ellos dicen, en el campo dice fecha de factura. ¿Hay algún inconveniente en que diga fecha de factura, no fecha de generación? Porque igual la fecha de generación se está refiriendo a una factura. Pues lo que pasa es que normativamente dices fecha de emisión o de generación. Pues ahí no, a esa parte, o sea, mi recomendación siempre es hágalo como dice la norma. No porque si usted coloca otra frase, da lugar a las interpretaciones. Ok. Bueno, Y los que se equivocan de pronto donde debe colocar fecha de generación, dice fecha de expedición, pues también estaría errado. no, pues es el sinónimo y la norma le expresa que las dos No, porque es que la frases. norma dice que la fecha de expedición hace referencias a la validación, no a la Ah, generación. no, la validación, ese ya es otro paseo, ¿no? Es más, la fecha de validación, la validación la da la DIAN y así tiene que ir como fecha de validación. Ahí Sí, pero es que en el numeral 6, si no estoy mal, dice fecha de expedición o validación. Y arriba en el 5 dice fecha de generación. O es que son sea, la diferentes, fecha, ¿no? La sí, sí, validación es sí. la que da la DIAN. Sí, pero es que hay una donde dice, ellos colocan expedición y fecha de validación. Claro, es que las dos fechas tienen que ir concordantes porque la generación es la que genera el software y la validación, que es casi igualita, porque es la que hace la DIAN. Hay solamente la diferencia en como unos segundos. Sí, pero si lo colocan expedición donde va generación, tendría inconvenientes. Rubén ¿O Darío, no? ya, no nos podemos darle, en el buen sentido de la palabra, darle juegos a todos porque entonces nos vamos a enloquecer aquí en estos temas de revisión y ustedes en el tema de saber si aceptan o no aceptan el tema. Tenemos claros en algo. Los requisitos de la factura tienen que estar asociados al artículo 11 de la resolución 165 o lo que diga el anexo técnico. De ahí no nos podemos salir. Cualquier palabra distinta para nosotros como revisor fiscal no es válida. Si la empresa la acepta, bajo su riesgo y responsabilidad, así será, pero nosotros no vamos a aceptar otra cosa distinta a lo que diga artículo 11, resolución 165 o lo que diga el anexo técnico de la misma resolución. Así sean palabras que de una u otra forma son sinónimos, pero que estén incluidas en cualquiera de las dos normas que estoy mencionando. Anexo de la resolución 165, artículo 11 o el artículo 11 propiamente dicho. Porque es que si no, y si finalmente me dicen, no, es que mi revisoría fiscal ya lo hizo, ah, bueno, pues lo hizo, pero no coincide con lo que efectivamente está diciendo la norma. Entonces no podemos darle gusto a todo el mundo porque si no, vamos a tener un problema futuro y no tenemos cómo soportar una revisión a futuro. ¿Estoy claro, Rubén? Gracias. La pregunta mía es la siguiente. En lo que hemos visto durante todo este proceso de explicarle a los proveedores pues las dificultades que hemos tenido con el diseño gráfico de la factura, la mayoría concluyen desde que si la DIAN a mí no me ha rechazado la factura, a razón de que los clientes tienen que decirle, mire, es que tiene estos errores en el diseño gráfico de la factura. Es la mayoría de las respuestas que hemos obtenido. Pero es que, mire, la DIAN a mí no me ha rechazado la factura. ¿Qué argumentación tenemos nosotros como proveedores decirle nosotros como clientes para ellos, nosotros, ¿qué le podemos decir al proveedor en cuanto a eso? Si ellos digamos que se cierran a la banda, podamos decirlo así coloquialmente, es que la DIAN me aceptó la factura. ¿Por qué tengo que ser yo el que le tenga que decir, le rechazo la factura porque usted no está cumpliendo con la resolución 165? Gracias.
Lo que pasa es que todo tiene requisitos de forma y todo tiene requisitos de fondo, ¿ok? Cuando uno va a los requisitos de fondo, la DIAN solamente lo que está mirando son unas reglas establecidas en un documento electrónico, porque el servidor no está viendo una representación gráfica. O sea, eso ya es lenguaje de máquina que el servidor de la DIAN no va a ponerse a revisar una representación gráfica porque simplemente no la va a entender. Él solamente entiende el lenguaje de máquina. Esos son requisitos de fondo, que son los del XML. Eso es lo que la DIAN valida. Eso la DIAN lo valida y sigue derecho. Ahora, los requisitos de forma es cómo está compuesta esa representación gráfica, y esa representación gráfica pues tiene que tener impresa los requisitos que están establecidos en la resolución. Entonces es allí lo que ustedes tienen que hacerles notar a ellos. Miren, es que la resolución me dice que debe decir expresamente factura electrónica de venta, no debe decir factura de venta solamente, porque la resolución me está diciendo que expresamente debe decir factura electrónica de venta. Expresamente tiene que tener la connotación de si es responsable o no responsable de IVA. Entonces, esas son cuestiones de forma, no son requisitos de fondo. Doctora Cecilia Pachón. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros les Buenos vamos días. a hacer una pregunta sobre la parte de la POS en parqueaderos. Sí. Estoy con Freddy, que él es ingeniero de sistemas, es la parte que nos ayuda en esa parte tecnológica, entonces les va a hacer la pregunta, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Es que no Buenos nos días. queda... Recuerden que ese es el anexo técnico 1.0, no es diferente el de factura electrónica. Así es, sí, señor. Tenemos una consulta que no nos queda muy claro y es el tema de la factura electrónica que se debe imprimir. Como que cuando, pues sabemos y creo que si hay más centros comerciales acá, nos hemos dado cuenta que el 90% de las facturas se van al 2222. Es muy pocos los que solicitan factura a nombre propio. Entonces, al leer el anexo no nos queda tan claro si los cajeros deben imprimir esa factura o cuando la persona la solicite en alguna de nuestras oficinas se las imprimamos. Digamos que ese es puntualmente lo que no nos queda tan claro en el tema del anexo cuando se lee, Y son electrónicos. porque las facturas ya son electrónicas, claramente cuando la persona Sí, no, selecciona no, el nombre sí. propio o no, ya cuando tome esta selección, automáticamente se genera una factura hacia la DIAN, sea con nombre propio o sea nombre del centro comercial, pero no Bueno, sabemos primero, el tema de impresión. bueno, me estás hablando del documento equivalente electrónico POS, ¿ok? Entonces, eso que usted llama allí factura electrónica es documento equivalente electrónico POS. Pues, porque hay diferencias allí entre qué es una factura y qué es un documento equivalente electrónico. Pero ya haciendo referencia a lo que usted me dice, claro, tenemos claro de que es un documento electrónico, sea que el tercero se identifique o sea que el tercero no se identifique. Pero lo que sí es, yéndonos a lo que dice expresamente la norma y de acuerdo al ecosistema que se tiene, es que se tiene que dar un último paso que es la recepción, y la recepción solamente se entiende dada es con un documento físico que es la representación gráfica, ya sea de una factura o de un documento equivalente electrónico. Entonces, la máquina de los parqueaderos de los centros comerciales, pues a mí me parece bien que pregunten si desean o no desean, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ya por cuestiones comerciales el Código del Comercio establece que sí o sí se le tiene que entregar esa representación gráfica, y más aún cuando el tercero no se ha identificado, porque pues uno no puede saber en qué momento le puede presentar a él un inconveniente. Y es más, ¿sabe qué hacemos nosotros como funcionarios muchas veces? Muchas veces nosotros nos paramos a las salidas de los almacenes y le decimos a la persona que acaba de comprar que nos regale la copisita que le acaban de entregar de su factura. Y con eso eso lo hacemos, aquí veo que quedan aterrados. Y eso nosotros lo hacemos, y ya cuando ellos nos lo entregan, vamos y hacemos citar o llamamos al encargado del almacén o del establecimiento de comercio. Entonces es importante porque la norma así lo rectifica,
y lo dice que se tiene que entregar, y más aún cuando el tercero no se ha identificado, que se le tiene que entregar una representación gráfica, o sea, físicamente tiene que darle la copiecita de, de ese recibito electrónico, de ese recibo, de ese documento equivalente electrónico, o si es con factura, pues factura electrónica, representación gráfica de la factura electrónica de venta. Es eso. Listo, gracias. El incumplimiento de ese requisito, pues está consagrado también en el artículo 11 de la resolución 165, porque allí la norma lo que establece es que el incumplimiento de alguno de estos requisitos, pues puede derivar en un pliego de cargos, y el pliego de cargos es la sanción que el funcionario propone, ¿no? Pues el pliego de cargos no es la palabra final porque es una sanción propuesta, pero básicamente después de que se tenga un pliego de cargos, hermano, básicamente ya eso deriva en una resolución sanción, y la resolución sanción deriva o en un pago pecuniario que es en plata o cierre del establecimiento. Una pregunta, las facturas de los servicios públicos y algunos servicios como Concel, bueno, esas facturas no cumplen con los requisitos. ¿Esos servicios están excluidos o también deberían cumplir con la resolución? Bueno, recordemos que son documentos equivalentes porque los documentos equivalentes están reglamentados por el decreto 358, y cuando usted mira, por ejemplo, en la resolución 165, los documentos equivalentes, usted va a encontrar cuáles son los requisitos que puede tener los documentos, el documento de etiqueta consiste. El documento POS tiene unos requisitos diferentes a los estratos, o las boletas de cine tienen unos requisitos diferentes al de los servicios públicos. Cuando tú miras esa parte de los requisitos que tiene que tener el recibo de servicios públicos, básicamente lo que me pide allí es la identificación del tercero, el valor que tiene que pagar, ¿sí me entiende? Entonces, no puedes, de pronto allí no puedes confundir un documento equivalente con requisitos de una factura, ¿listo? O sea, si ves acá en esta parte, acá dice documento generado que fue la fecha en que esta misma tiene que coincidir con la primera hoja, ¿listo? Fíjate que aquí el segundo dice documento validado por la DIAN. Esta fue la validación. Entonces ahí le da la fecha y la hora. Y dice a lo último XML generado por proveedor tecnológico, y no está el nombre, solamente coloca el NID del proveedor. No sé cuál será el proveedor. Y dice PDF generado por la solución gratuita de la DIAN. Entonces, cuando tú miras que la fecha de generación, que es la fecha de emisión, fíjate que es la misma de la fecha de validación, y la hora es la misma, solamente que hay una diferencia de 1 segundo entre ambas. Porque cuando usted la genera, la envía y la DIAN la valida. La verdad, esto es un papel que tiene que tener unos requisitos, pero el de fondo, o sea, el válido es el XML, esto no. Y en el XML sí está. Lo que pasa es que ellos no están implementándolo como tal aquí, pero porque sí les falta cosas, ¿no? Tienes toda la razón. Pero la verdad, el soporte legal es el XML, no esto. Pregunta, una inquietud, porque este es un tema que se va a ver muy desgastante para el tema de los auditores, ¿sí? La pregunta básicamente es, ¿esa responsabilidad es de la persona que emite o quien recibe la factura? De que la factura, de que el diseño de la factura de representación gráfica no tenga todos los, y yo que recibo para yo. Eso tiene el XML. Ahora, entonces, pues para el tema de los auditores, sí, nosotros como auditores podemos revisar los 18 puntos, ¿sí? Que cumpla con los 18 puntos, ¿sí? Pero que se dice factura, que se dice factura de emisión, que se dice factura de recepción. Lo importante es que diga fecha. O sea, que diga. Me está diciendo, esa parte de los requisitos es sancionable para el que los emitió, para el que generó esa factura. Para ustedes como revisoría fiscal, ustedes están revisándole a alguien que está generando facturas. A alguien que está generando. Si usted le está revisando eso a alguien que genera factura, usted le va a decir, mira, estás fallando esto y esto.
a quien genera. Y al que está recibiendo la factura, entonces usted ahí sí, váyase al XML para ver si la factura fue validada o no fue validada. O sea, tiene que estar validado en la DIAN. La factura de soporte como es válida para el soporte del descontable, correcto. Después de que tenga los eventos, después de que tenga todo eso. Qué pena, una pregunta. Entonces, sí, en el XML, en lo que acabas de decir, porque es que a mí me llega la factura al proveedor y me pasa lo mismo que de pronto están expresando, que en la representación gráfica no está la totalidad de los 18, pero a lo que acabas de decir, que si están en el XML, que es lo que valida la DIAN, entonces la contabilizo normal, o sea, la paso, por decirlo así, es lo que No acabo. habría ningún inconveniente, pasaría sin ningún inconveniente, pasaría sin ningún problema. Es que, mire, tienen que tener en cuenta que o sea, el documento válido para cualquier pleito, para cualquier discusión, nunca va a ser la representación gráfica. El documento válido es el XML, porque, o sea, es que la factura electrónica es el XML, la factura electrónica no es una representación gráfica. Lo que pasa es que la DIAN, para cuestiones del que compra, le exige que el que venda le ponga unos requisitos mínimos a esa representación gráfica. Es eso. Qué pena. En ese caso, entonces, o sea, si la factura está validada por la DIAN, ya, o sea, no tendría yo que revisar los 18 puntos, porque ya Bueno, está validada, tienes que debería tener en cumplir. cuenta, allí tienes que tener en cuenta que, bueno, hay que tener en cuenta que la factura electrónica con validación previa validada por la DIAN no exonera la responsabilidad de que la DIAN pueda fiscalizar esa factura, ¿ok? Pero si ya está validada por ellos, se supone que ya cumplió con los requisitos exigidos. Cumplió con los requisitos dados por el anexo técnico, pero si no cumplió con los requisitos de la representación gráfica para el que la emitió, pues la DIAN podía sancionar por incumplimiento. Pero usted me está diciendo que lo que vale es el Ah, XML, no, que no, es no, lo que no, para el que valía la está DIAN. soportando el costo del gasto no hay ningún inconveniente. El X, claro, correcto. Pero yo necesito soportar mi costo o gasto. Ya está validada, para mí está bien. Si está validada y usted va a soportar el costo, está bien. Pero si viene de la gráfica. Los requisitos de la representación gráfica son sancionables para el que la emite. Para que podamos contextualizar este punto. Por ejemplo, la resolución, el artículo 11 de la resolución 165, te voy a hablar aquí expresamente de lo que habla la resolución para que contextualicemos este punto, lo que están preguntando aquí. Por ejemplo, el numeral 1 dice, de conformidad con el literal artículo 617 del estatuto, estar denominada expresamente como una factura electrónica de venta. Eso lo debe decir la representación gráfica, pero en el XML, pero, listo. Porque pueda que el proveedor, cuando diseñó la factura, se le olvidó colocar electrónica. Entonces, dice de conformidad con literal al C17 del estatuto, estar denominada expresamente como una factura electrónica de venta. Eso está en la representación gráfica y está en el XML. Pero a mí no me desconoce costo-gasto. A él sí lo sanciona y no la tiene. ¿Sí, claro? Segundo, por ejemplo, segundo ítem, y es para llegar aquí a un puntico. Segundo dice, numeral segundo del artículo 11 de la 165, de conformidad con el literal B del 617 del estatuto, deberá contener apellido, nombre, razón social y número de identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio. Dice, ¿debe estar en la presentación gráfica? Sí. ¿Debe estar en el XML? Sí. Pero adicionalmente el 771 rayado me dice, y si no está en la representación gráfica, le desconozco el costo-gasto. Claro, porque si no está en la representación gráfica, quiere decir que la representación gráfica no está de acuerdo con el XML. Okay. Y si no lógicamente la DIAN no te va a dejar pasar, porque es que es una de las reglas, es que usted puede generar una factura sin necesidad de identificarse.
pero eso es muy diferente con el reconocimiento del costo del gasto, porque la norma es clara que para el reconocimiento del costo del gasto, el tercero se tiene que identificar. Si el tercero no se identificó, la DIAN no le va a rechazar la factura, se la deja pasar, Anda ahí, pero no amigo. te va a reconocer el costo del gasto. Entendiendo por ello, que si no está en la representación gráfica, no está en el XML y no va a desconocer costo-gasto. Por eso, en ese documento que envié el día miércoles, que es donde hago un paralelo entre el 617 y el artículo 11, de hecho ahí le señalé, por favor, cuáles de esos requisitos me desconocen costo-gasto de acuerdo al 771 raya 2 y de acuerdo al 616 raya 1, entendiendo que si eso no está en la representación gráfica es porque no está en el XML. Entonces tengamos clara esa situación, por favor, ¿claro? Gracias. Y claro, hay unos que son elementales. Por ejemplo, el de la firma, ese no va a estar en la representación gráfica, ese no va a estar ahí. Rubén, hay una pregunta aquí de los centros comerciales. Preguntan que si hay algún problema en que en la factura se coloque en método de pago instrumento no definido. Ningún problema, no, la norma lo permite. Instrumento de pago no definido. No hay ningún problema. Es más, inclusive para los instrumento, claro, no definido. Yo quiero hacerle una pregunta que creo que necesita esa claridad y muy sencilla. Es decir, que si de los 17 requisitos que deben contener, bueno, son 18, pero el tema de la firma no estará contenido en el XML. Los 17 requisitos tienen que estar contenidos en el XML para que el costo o gasto sea procedente. Claro, tienen que ser en el XML porque si sean por regla general tienen que estar allá. Ok, muchas gracias. Bueno.